En el siguiente video se presentarán las teorías científicas que permiten estudiar al ser humano desde sentidos biológicos para complementar el estudio de la antropología. En primer lugar, Charles Darwin propone la teoría de la evolución junto con el concepto de selección natural, en donde incide la adaptación de cada especie según el medio y los recursos naturales que disponga. La evolución también se puede entender desde la sociedad, pues de la anterior derivan teorías como el darwinismo social, el evolucionismo y el materialismo cultural. El fundador del darwinismo social es Herbert Spencer, un biólogo, filósofo, psicólogo y sociólogo quien planteó que los hallazgos de Darwin podrían aplicarse a los estudios de la humanidad. Por ejemplo, la selección natural podría verse plasmada en ciertos fenómenos sociales, tomando la supervivencia del más apto como característica inherente del ser humano. Tal sería el caso de la eugenesia, ya que se elige al más apto por medio de una selección artificial bajo condiciones similares a las de la selección natural. Spencer también fue pionero del evolucionismo cultural, pero este concepto se profundizó mejor en los textos Sociedad Antigua y Cultura Primitiva de Lewis Morgan y Edward Taylor respectivamente, los cuales distinguen ciertos estados de la humanidad, entre ellos el salvajismo, la barbarie y la civilización. En su momento esto fomentó la discriminación hacia ciertas etnias y grupos sociales, por ejemplo en el caso de la Alemania nazi se justificó el exterminio de unos sobre otros. El materialismo cultural sostiene que bajo las mismas condiciones ambientales se dan similares condiciones culturales. Esto gira en torno a dos tipos de evolución. Por un lado, la convergente, presente en estructuras con ancestros y procesos de desarrollo muy diferentes, y por otro lado, la paralela, en la que se involucran patrones de desarrollo similares en líneas evolutivas diferentes pero próximas. Por otro lado, el modelo taxonómico planteado por Linneo fue un gran aporte a la biología debido a su función para clasificar a los seres vivos y para conocer sus características tanto genotípicas como fenotípicas, e incluso para aproximarnos a una jerarquización del ser humano, ya que se estableció que somos una especie más. Respecto a esto, consideremos el libro El gen egoísta de Richard Dawkins, donde se plantea que las especies tienden a ser egoístas por el bien de las mismas. Desde nuestro punto de vista, esto se ve reflejado en los seres humanos a partir de nuestras ideas y conocimientos, es decir, desde los menos, ya que en el caso de la taxonomía y otras teorías siempre se sitúa al ser humano en la cima de todas las especies. Sin embargo, no por ello somos superiores, simplemente es una de nuestras expresiones de egoísmo. Esto se evidencia desde la postura del naturalista francés Buffon, para quien era inconcebible pensar al ser humano como una especie más dentro de los animales. Prefería priorizar la capacidad intelectual del hombre para enaltecerlo, por lo cual se opone al modelo taxonómico de Linneo. Retomando el concepto de eugenesia, podemos aludir a Francis Galton, primo de Darwin y pionero de dicho concepto tras leer la obra El origen de las especies. Allí percibió desde su pensamiento burgués que los más débiles, quienes transmitían enfermedades o afectaban ciertos estándares sociales, también podían reproducirse, por lo que quiso beneficiar a los más aptos y sugirió la idea de eugenesia, es decir, el mejoramiento genético. Este tipo de posturas nos demuestran lo occidental que es la ciencia que conocemos hoy en día. Sin embargo, el autor Edward Wilson aclara que las concepciones de egoísmo e individualismo no se tratan de conveniencia social o económica, sino que hacen parte de nuestra configuración biológica. Es decir, el altruismo se da para beneficiar los genes de un individuo, no de un grupo ni debido a motivos externos a lo genético. Con base en la discrepancia de algunas teorías, producto de avances científicos, se han interpuesto cuestiones mucho más éticas sobre estos, lo cual es objeto de estudio tanto de la biología como de la antropología, por ejemplo la eugenesia explicada anteriormente y la epigenética. Tomando en cuenta que la eugenesia parte del intento de mejorar rasgos biológicos, podemos deducir que las características indeseadas a su vez serán eliminadas, pero quienes ya tengan estas características porque no tuvieron la oportunidad de modificarlas, podrían ser discriminados debido a las capacidades y conductas que se pueden conocer desde el análisis del material genético.